tardes a todas y todos que nos acompañan en esta transmisión en vivo de este conversatorio eh, que estamos haciendo, que preparamos para dar un punto de vista, de generar debate, dar opiniones, interpretaciones sobre lo que está pasando alrededor del despliegue militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela, en el Caribe, amenazando a la región de América Latina y el Caribe, una región considerada como una zona de paz. Y desde el grupo de trabajo de Claxo, Marxismos y Resistencias del Sur Global, nos hemos convocado para que una parte importante de nuestros integrantes y integrantes, compañeras y compañeros del grupo, que están presentes desde diferentes países, tanto de América Latina y el Caribe como desde Europa, eh, pues hagamos una valoración breve por cada quien y podamos ofrecer insumos para interpretar este momento que está viviendo la región de pues enorme gravedad, en realidad, de emergencia y que merece la atención, pues que nuestras miradas y nuestra voz se haga escuchar para poder contribuir en lograr, digamos, una estabilidad mínima que la región merece y frenar, en cierto sentido, pues esta nueva intentona y este retorno a un pasado aparentemente lejano, pero que vemos que está pues muy resurgiendo con mucha fuerza, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra al compañero Néstor Coan, también coordinador de este grupo de trabajo de Claxo desde Buenos Aires, para que pueda también acompañar esta presentación y esta introducción a nuestro conversatorio del día de hoy, que es sobre eh, neocolonialismo, la intervención en Venezuela y el despliegue militar de Estados Unidos. Adelante, Néstor. Buenas tardes. El micrófono. Muchas gracias, Nayar, y bienvenidas y bienvenidos a todos los que forman parte de este grupo de trabajo y a la audiencia que nos va a escuchar por fuera, ¿no? Como Nayar no tuvo presentación, yo lo voy a presentar. Nayar López Castellano es el director de este grupo de trabajo y además coordina posgrados en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundamentalmente en la institución CELA, que se ocupa centralmente de estas cuestiones de América Latina. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, coordino con Nayar, co-coordino este grupo, en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Para ser muy breve, con Nayar nos pareció que había que sentar posición como grupo de trabajo, ya no a nivel individual, más allá de que cada uno, cada una tiene sus participaciones personales. Este grupo integra gente de 4 continentes del mundo, por lo tanto las experiencias son muy diversas, las culturas, los idiomas, etcétera. Pero compartimos algo en común. O sea, este grupo no es un rejunte caótico de gente para buscar un currículum. No, tenemos un subsuelo mínimo, el antiimperialismo. Y por lo tanto, nos parecía que en estos momentos tan cruciales que vive la humanidad, que estuvimos hace menos de 2 meses al borde de una tercera guerra mundial, con bombardeos del imperialismo occidental, por ejemplo, a Irán, sin siquiera declararle la guerra, o sea, violentando las viejas normativas posteriores a 1945, internacionales, que hasta regulan la guerra. Bueno, esto ya no se respeta nada, se despliega una flota en el Caribe como si nada, y nos parecía básicamente que había que tomar posición, para sobre todo hacia afuera, pero nosotros no pretendemos convencer al Pentágono de que no despliegue sus submarinos nucleares, por supuesto. ¿Hacia dónde está dirigido esto? Fundamentalmente a la gente joven y al mundo de la academia donde nos movemos nosotros y nosotras, porque la academia, la intelectualidad, la gente que investiga, los que damos clases, los que vivimos de la universidad dando clases, compartiendo conocimientos, produciendo libros, no podemos estar ausentes, no podemos estar distraídos o distraídas. Esta no es la primera vez, como bien dijo Nayar, pretenden volver al pasado, porque ya lo hemos vivido muchas veces, desde la doctrina Monroe-Adams, pasando por la política del Gran Garrote, pasando por la invasión de Bahía de Cochinos, Playa Girón, la guerra de Vietnam, han intervenido en todo el continente y en todo el mundo. Bueno, esta es una nueva vez.
con un nuevo pretexto ya cada día más delirante y bizarro, de que hay un cartel que se lo inventaron en, no sé, en una serie de Homero Simpson, un cartel de narcos, y entonces hay que invadir buscando a Homero Simpson, que no sé cuánto, y entonces hay que quedarse con el petróleo de Venezuela. Y entonces, para terminar, simplemente convocamos, sin ser nadie, porque somos gente común y silvestre, pero hacemos una convocatoria a nuestro mundo intelectual, a la comunidad académica, a la comunidad de investigación, a la gente joven que recién empieza y está haciendo una carrera de grado, una maestría, un doctorado, etcétera, a los que ya están más experimentados y tienen libros publicados, a pronunciarse. No podemos estar al margen de esto. Esto es un evento gravísimo para la historia de la humanidad. O sea, el imperialismo occidental dice que se va a quedar con Groenlandia a la fuerza, con Canadá, con el petróleo de Venezuela, que va a convertir hoteles de lujos en Palestina, manteniendo la base nuclear en las Malvinas, como si nada. O sea, amenaza a Europa, amenaza a todo el resto de América Latina, en concreto a Venezuela, pero amenaza a todo el planeta. Bueno, este grupo de trabajo convoca humildemente, modestamente, a pronunciarse, a tomar partido. Cada vez que estudiemos esto, basta de hablar del régimen venezolano o el régimen cubano y la democracia estadounidense. A la hora de hacer los papers, cambiemos el lenguaje. Basta de régimen chavista, basta de régimen castrista, basta de democracia estadounidense, ¿no? Empecemos a repensar las categorías y para eso hicimos este evento, para encontrarnos, vernos las caras y sentar posición. Sobre todo en una institución como Claxo, que tiene un papel muy importante, que acaba de renovar sus autoridades y nosotros acompañamos ese proceso. Nos parece que Claxo tiene que mantener un rumbo antiimperialista, digno. Por eso hacemos este evento. Así que bueno, muy agradecido y nuestro saludo para todos los compañeros y compañeras que no nos podemos ver porque vivimos muy lejos y este grupo de hecho se mantiene prácticamente no, se mantiene sin dinero, esa es la verdad. Así que no tenemos el dinero para encontrarnos personalmente. Pero a pesar de eso, aunque sea de manera virtual, los convocamos a sentar posición en este debate. Eso. Y adelante, así no perdemos más tiempo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Pues vamos coincido con todo lo que comentó. Esa es la idea de este conversatorio. Y vamos entonces a empezar con nuestro ejercicio de reflexión colectivo, eh, dándole en primera instancia la palabra. Dijimos un poco al principio que cada quien de manera muy puntual se identifique para que sea de viva voz y directo de su nombre completo, aunque aparezca en la pantalla, su institución. Y en primera instancia le vamos a dar la palabra a la compañera Yanisca Lugo, que está afortunadamente con nosotros desde La Habana, en Cuba. Y después vamos a hacerlo así como más o menos viendo la lista que tenemos acá, incluso en el la propia plataforma. Después le daríamos la palabra a Georgette Curie. Entonces, para que se vaya preparando por 5 minutos. Adelante, Yanisca. Gracias Nayari, gracias Néstor también que hizo una introducción necesaria. Me alegra mucho la convocatoria a pensar lo que está pasando en Venezuela desde un compromiso militante que creo que sí identifica a este grupo que no pudiera nombrarse marxismo y resistencia del sur global si no tiene una posición clara ante dilemas como este, que son los dilemas centrales de la contradicción fundamental con el imperialismo norteamericano. Me parece importante reconocer dos o tres ideas nada más que son muy básicas, están sobre la mesa, pero para conversar y para acentuar una posición. La primera es que el imperialismo reconoce un declive político, no exactamente militar, pero un declive de su influencia, de su hegemonía en el mundo y una derrota frente a China en territorios importantísimos de recursos del mundo hoy y se gira para América Latina con las mentiras y los pretextos y con los métodos bastante viejos para volver a ocupar, volver a tomar territorio y encuentra en Venezuela una buena plaza porque además tiene está como, no comprende qué pasó con un país bloqueado y sancionado y que hoy produce
todo lo que come y que genera crecimiento económico, no comprende qué está pasando en Venezuela, por qué volvió estabilidad política. Entonces, Venezuela no es solo una fuente de recursos para Estados Unidos, es una fuente de proyecto alternativo para la izquierda en América Latina, es un bastión de resistencia importantísimo de lo que significa superar una lógica imperialista, colonizadora, capitalista. Hay un proyecto de poder popular gestionando prácticas innovadoras en los territorios en Venezuela. Están pasando cosas, el pueblo en Venezuela está en disputas permanentes y eso es algo que desconcierta, ¿no? Eso es algo que alborota, que deja un poco descolocado. Como unas sanciones, como un bloqueo no amedrenta, no disciplina. ¿Cómo no pasa en Venezuela lo que pasa en Europa? ¿Cómo no logramos colonizar allí tan rápido otra vez? Yo creo que eso es una cosa que hay que pensar así y colocar ese intento de recolonizar, de ocupar Venezuela como una amenaza para todos nuestros pueblos. O sea, esto no es un asunto de Venezuela, es un asunto de una región que, como dijiste, Nayar, tiene firmada una proclama que le identifica como zona de paz, que es esencial defender, que no quiere decir que no tengamos conflictos en la región, pero que es una región que defiende su soberanía y que está intentando con la CELAC y con los instrumentos que más le quedan. Recordemos los golpes de nuestros países en los últimos años, no hay que recordar nada, son heridas en las vidas nuestras. Para pensar en qué región estamos parados y hacia dónde habría que caminar, para que cuando la academia que Néstor habla se pronuncie y se quiera poner sensible y solidaria y anclada a un ideal de democracia que no ha vivido nunca, pero que tiene en su cabeza, como casi todos los conceptos que elaboramos con hierro, de los que nos hacemos sin haberlos vivido, vaya a defender esos conceptos, entonces tenga cuidado con lo que hemos perdido y tenga una ética anclada en el pueblo, no solo en el pueblo de Venezuela, tenga una ética anclada en los dolores de nuestros pueblos, de todos nosotros, y tenga posiciones claras que para mí tienen que ver sobre todo con compromiso parado en las contradicciones reales que tenemos hoy. Es muy bonito pararse en un deber ser que sí realmente se ha diseñado mucho para fracturarnos, para que desconozcamos lo que realmente hemos tejido, las condiciones reales que hoy tenemos para defender un proyecto de emancipación. Entonces, no es un asunto de Venezuela lo que está ocurriendo, aunque Venezuela ha demostrado mucha osadía y bastante insurgencia frente al imperialismo. Es un asunto de todo un proyecto de liberación que inició Bolívar, yo creo que está en la Carta de Jamaica muy claramente, a muy poquitos días que se cumplieron 210 años de esa carta, y que en Claxo y que los grupos, la academia en general, tendría que tener como una ruta para seguir profundizando los proyectos de liberación todavía no terminados en nuestra región. Eso. Muchas gracias, Yanisca. Muy interesantes estos primeros planteamientos. Y vamos a continuar entonces con la compañera Georgette Curie. Adelante. Y se prepara, perdón, vamos a ir haciéndolo así como los vaya viendo tal vez en la pantalla. De todas maneras, todos y todas van a participar. Entonces, si les parece, continúa Roberto Lima, que está aquí a un lado de la pantalla. Adelante, Georgette. Buenas tardes a todas, todos compañeros, compañeras. Tengo, bueno, un poco mal las condiciones aquí, estoy en pleno horario laboral en la facultad, pero evidentemente es urgente y no quería dejar de pronunciarme como parte de este grupo. Sabemos que lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, esta presencia física, injerencista estadounidense en aguas del Mar Caribe, es una amenaza a América Latina y el Caribe como zona de paz. Sabemos que es un intento de acecho a la revolución bolivariana, aunque no solo. Esto es, una revolución bolivariana que además es sostenida por todo un pueblo, y esta amenaza se suma a la ocupación en Haití, al bloqueo histórico permanente, a la revolución cubana también. Sabemos también que las rutas principales del narcotráfico no pasan por el Mar Caribe, en todo caso marítimas pasan por el Océano Pacífico y en fin terrestre.
incluso por otros territorios, ¿no? Entonces, sabemos que esto tiene que ver con este acecho político, ideológico, económico, financiero, etcétera. Cada vez vemos más despliegues en todas las dimensiones. Y bueno, me sumo a hacer un llamado a la paz, a defender América Latina, la Revolución Bolivariana, todas nuestras revoluciones y todos nuestros pueblos de este injerencismo estadounidense que no cesa y no deja de insistir en obstaculizar el desarrollo y la autodeterminación de los pueblos que deciden no ser parte de esa integración monopólica capitalista. Bueno, aguante, mucha fuerza al pueblo venezolano y acá estamos. Muchas gracias, Georgette. Le damos la palabra entonces ahora adelante a Roberto Lima y si les parece se prepara Arantxa Tirado desde por allá, lejos. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros, camaradas, ¿no? Yo voy a hablo como yo pienso desde Brasil, ¿no? Entonces, hice una pequeña escrito de una hoja de cómo Brasil está en ese rollo, porque pienso, para empezar, tenemos que pensar que son 2.200 kilómetros de frontera Brasil-Venezuela y más 1.600 kilómetros de frontera con Colombia. Lo que es importante porque Trump también hace presión contra ese país y contra nosotros, ¿no? Por una lástima, ahora las relaciones diplomáticas, no las de ese grupo, ¿no? Que estamos siempre con Venezuela, pero las diplomáticas de Brasil están un poco frías, ¿no? Eso de no haber el reconocimiento de los resultados electorales año pasado creó una situación que todavía no se arregla, no se resuelve. Y incluso eso, que estos días el canciller brasileño dijo que Brasil no va a tomar ninguna parte en conflicto de Estados Unidos-Venezuela, que es un horror. Entonces, además, ahora Brasil está haciendo una cosa muy importante, que es el juicio del expresidente Bolsonaro. Hoy todo el día fue la lectura del voto de uno de los ministros. Son 32 personas, generales, almirantes, generales de brigada aérea, que están ahí en ese banco de reos por la primera vez en nuestra historia, ¿no? Pela primeira vez, hay también un general preso. Ok, está en un cuartel, pero está encerrado, ¿no? Pero, por el otro lado, la derecha, la extrema derecha brasileña tiene mayoría calificada en el Congreso Nacional, ¿no? Entonces, nos pone en una situación muy rara, ¿no? Que ahora también se pleiteia en el Congreso una amnistía, cosa muy rara, una amnistía en cuanto se hace el juicio, ¿no? Para esos golpistas, ¿sí? Bueno, la cuestión es que Bolsonaro es una pantalla, ¿no? Una pantalla que fue creada por el ejército brasileño. Y esa pantalla, hoy el ejército intenta deslindarse de esa pantalla, ¿sí? Pero el ejército es muy interesante en eso, pensar, bueno, yo pienso porque es como yo tento imaginar cómo se va a quedar el escenario aquí, ¿no? Que el ejército creó una especie de pinza, ¿no? En que una parte del ejército decía que hacía arroyos y creaba incendios, y la otra intentaba arreglar, ¿no? Y con eso había la preservación de la imagen del ejército, ¿no? Así que esa amnistía no es para Bolsonaro, es para los generales, ¿no? Claro que Lula, bueno, además de eso, ¿no? Así como Venezuela, que tiene los marines colgados al cuello, también nosotros, ¿no? Que
el magnata viene haciendo amenazas, ¿no? Hoy la embajada habló otra cosa, incluso amenazas personales a los ministros. Entonces, yo creo que los buques que están ahí en el Caribe no están solo por Venezuela, ¿no? Y eso es lo que a veces me parece un poco raro que no se está platicando en la política brasileña. ¿Sí? Y quería llamar la atención porque eso no es de hoy, porque esos mismos militares que están hoy en la silla de los reos, ellos crearon en los años 80, en el año 1985, para ser más exacto, un proyecto llamado Calha Norte, que tomaba justo la frontera norte de Brasil con Venezuela, Colombia y Guyana, ¿no? Y ese proyecto que se decía para la frontera fue, na verdad, una manera que el ejército creó para gerenciar la minería ilegal de oro en las tierras indígenas. ¿Sí? Y bien, eso creó un genocidio de los Yanomami en los años 90. Y hoy por hoy, ahora en ese gobierno militar de Bolsonaro, hubo por los mismos militares, porque muchos de ellos empezaron sus carreras ahí en el proyecto Calha Norte, volvieron a promover otro genocidio en la misma área Yanomami, en que el ejército hacía pistas de aterrizaje ilegales, bueno, legales para el ejército, pero utilizadas ilegalmente por la minería ilegal de oro, ¿no? ¿Sí? Así que por esa permanencia terrible del pensamiento muy autoritario del ejército brasileño, yo creo que en una mirada desde Brasil, la defensa de Venezuela, es muy claro que para nosotros debe ser la defensa de nosotros, no solo de la extrema derecha mundial, pero también de nuestra propia banda de bem de patria. Es esto. Muchas gracias, Nayar. Perdón por hablar. Ojalá que tenga sido posible de comprender mi portuñol. No, perfecto, Roberto, clarísimo. Fue más español que portugués, pero muy claro todo lo que Gracias. comentaste. Y sin duda, pues son elementos también eh, importantes para ver este panorama en un enfoque también regional, ¿no? Como bien lo comentas. Claro que sí. Y ver también estos otros elementos de la geopolítica de la región latinoamericana y caribeña en estas diferencias, conflictos que se han originado en efecto tras no reconocer plenamente el resultado de las elecciones de Venezuela del año pasado, que tiene sus implicaciones subregionales, digamos, ¿no? Sin duda es muy importante esto. Entonces, ahora le damos la palabra. Entonces está desde Barcelona nuestra compañera Arantxa Tirado. Adelante. Bueno, pues buenas noches desde aquí. Yo soy Arantxa Tirado, soy profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y en días como hoy pues me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo y celebro y felicito a los coordinadores por esta iniciativa porque no es fácil en la academia mancharse con el tema venezolano, ¿no? Posicionarse para defender la revolución bolivariana es algo que elude gran parte del mundo académico, tanto acá como del otro lado. Y también esto forma parte de una estrategia de cerco a la revolución bolivariana que se pretende presentar como un proceso aislado diplomáticamente, cercado mediáticamente, políticamente y, por supuesto, denostado desde lo mediático y lo académico. Y entonces creo que son muy relevantes actos como este y visualizar que Venezuela no está sola y que somos muchas, muchos, muchos los que estamos pues defendiendo la soberanía del pueblo venezolano y también a su gobierno como legítimo representante del pueblo venezolano. Dicho esto, yo creo que es evidente, pero
para contextualizar, estamos en uno más de los múltiples ataques que la revolución bolivariana viene padeciendo desde que Hugo Chávez llega pues, a la presidencia en el año 99, después de ganar las elecciones, y que solo en la anterior administración de Donald Trump se concreta, por no ir más atrás, ¿no?, en la historia, con dos elementos que marcan un punto de inflexión. Uno son los atentados con drones terroristas en agosto del 2018, previos al golpe de Estado 2.0 de Juan Guaidó, y otros es la operación Gedeón, que es una suerte de externalización del cambio de régimen a través de la figura de unos mercenarios que se produjo en mayo de 2020. En esa primera administración de Donald Trump, los halcones, pudiéramos decir, presionan para que Donald Trump tome una decisión. Incluso John Bolton en sus memorias recuerda que le propone al presidente declarar a Venezuela como un país promotor del terrorismo, incluirlo en esa lista de la cual Biden sacó a Cuba, si se acuerdan, a finales de su mandato, cosa que acto seguido Donald Trump revocó nada más entrar a la presidencia, previas declaraciones de un personaje que es clave en toda esta historia, en esta coyuntura actual, que es este señor Marco Rubio, este senador republicano de la Florida, de origen cubano, que no cubano, y que, bueno, forma parte de ese lobby anticastrista que está por retomar la estrategia de la máxima presión que Joe Biden había abandonado en aras de unos intereses económicos, también en el marco del conflicto energético que se produce con la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Cuando Joe Biden abre la posibilidad que Chevron vuelva a explotar conjuntamente con PDVSA petróleo en el país y otras petroleras internacionales que, luego eso fue revertido. Ahora Donald Trump nuevamente ha vuelto a abrir eso en julio, no a las petroleras internacionales, pero sí a Chevron, lo cual nos da pistas, ¿no? De, por un lado, que veremos si estos juegos de presiones que hay al interno de la administración Trump, de la Casa Blanca, que se repiten en esta segunda administración, van a surtir efecto. Esto ha sido un movimiento nunca antes visto en muchos sentidos, pero también lo podemos ver como una operación de propaganda de Marco Rubio, que ahora mismo funge como asesor de seguridad nacional, si se acuerdan, porque salió Mike Waltz, lo llevaron a la ONU, y en ese sentido pues tiene ahí un poco de margen para hacer y deshacer hasta cierto punto, ¿no? Y aquí veremos cómo el contexto geopolítico realmente va a acabar de definir, ¿no?, si esto va a provocar una escalada con un Donald Trump que parece que tiene pretensiones de postularse al Premio Nobel de la Paz, que quiere resolver, según él, el conflicto Rusia-Ucrania, que, ha bombardeado Irán, ojo, pero de manera controlada, está permitiendo hacer a Israel todas las tropelías, pasar todas las líneas rojas hoy mismo en Qatar, con la anuencia seguramente del ejército y de las fuerzas del Estado Profundo, Pentágono y demás de Estados Unidos. ¿Y qué quiero decir? Que no obstante que pueda haber una parte de provocación que no pase de cierta raya, eso ya es sumamente grave, ¿no? Es un atentado a la soberanía, a la autodeterminación de Venezuela, y sobre todo porque viene de una persona que, como decía, ya anunció que iba a nombrar a los cárteles mexicanos como agrupaciones terroristas, cosa que ha hecho. Ha puesto también a Nicolás Maduro como líder de un supuesto cártel de los soles que es inexistente, además tildándolo de terrorista. Es uno de los 3 únicos presidentes del mundo, hasta donde entiendo, que ha sido tildado de narcotraficante, ¿no? El otro es Noriega, sabemos cómo acabó, y el otro es Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que está en las cárceles de Estados Unidos. Entonces, veremos, ¿no? Veremos en qué acaba esto, pero sobre todo, una vez más, lo que está haciendo Estados Unidos es fabricar una excusa para la injerencia a través del tema del terrorismo, designando a Nicolás Maduro como líder del cártel de los soles, del Tren de Aragua, y aliado del cártel de Sinaloa, que todos los que son de México o hemos vivido en México, pues nos asalta la risa, nos asaltaría la risa si no fuera tan grave todo esto. Entonces, habrá que seguir cómo evoluciona la geopolítica y cómo eso influye, porque esto en todo caso parece también, como apuntan también otros analistas desde Venezuela,
con los que yo coincido, pienso en el compañero William Serafino, que hay aquí también una operación para volar los puentes de negociación que se habían establecido entre la administración de Nicolás Maduro y este señor Grenell, con el que parece ser que Marco Rubio no se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejo, gracias. Espero no haberme extendido demasiado y nuevamente felicitar a las compañeras y compañeros que están aquí, pues dando la cara también. Bueno, muchísimas gracias, Arantxa, que al otro lado del océano, en Europa Occidental, ella siempre defiende, incluso en los medios, no solo en la academia, en los medios de comunicación, las posiciones de la Revolución Bolivariana, ¿no? Le damos la palabra a un compañero que es uno de los cofundadores de este grupo de investigación, pero también es uno de los cofundadores de una institución paralela y hermana, que es la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, a la que pertenecemos varios y varias de los integrantes de este grupo de investigación. Es una red distinta, no tiene fines académicos, pero también se dan debates culturales, políticos, y Gilberto López y Rivas ha participado incluso en la redacción de documentos colectivos que agrupan cientos y cientos de personas, mucho más grande que este grupo. Así que adelante, Gilberto. Bueno, Bienvenido. yo celebro muchísimo esta iniciativa de Néstor y de Nayar en un grupo con las características que tiene. En primer lugar, porque evidentemente que estamos en una situación de riesgo, y yo diría de riesgo máximo, en términos de lo que estamos viendo como una especie de espejo en Gaza y en todo el Medio Oriente. Esto es la inutilidad del conjunto de organismos que se ha dado la humanidad después de la Segunda Guerra para parar un genocidio con las características de impunidad y de grave violación de todo el derecho internacional, como lo hemos visto incluso con el reciente ataque a la flotilla en Túnez. Y pues todos los amagos que se ciernen sobre que quienes pretenden romper ese bloqueo. Y menciono a Gaza porque en América Latina, Estados Unidos pretende siempre, como lo ha hecho siempre, entrar en cuanto conflicto garantice aceitar todo el aparato industrial militar con el que cuenta. Y creo que en este sentido lo hace recurriendo a un viejísimo argumento que lo hemos estado escuchando a lo largo de todas estas décadas, desde que el asunto de la contra nicaragüense dio a luz el uso de narcotraficantes para apoyar precisamente las acciones de la contrarrevolución contra Nicaragua en esa etapa. Y efectivamente, hace el 22 de agosto pasado me tocó desde la página de las páginas de La Jornada publicar pues un llamado que hizo la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad a defender a la revolución venezolana y al presidente Nicolás Maduro. La vicepresidente Delcy Rodríguez recientemente volvió a aclarar lo que todos sabemos en cuanto a pues que realmente las acusaciones de narcotráfico, toda esa pues propaganda, desinformación, cargada de una gran perversión y de una gran invento de mentiras de todo tipo, cuando todo el mundo sabe que el 86% de las ganancias del narco van a parar precisamente a Estados Unidos. Entonces, evidentemente que estamos ante nuevamente otra forma de injerencismo, y creo que es muy importante para este grupo reaccionar de todas las formas posibles, posicionarse
y sobre todo porque los ambientes en las universidades, en las instituciones, se han estado enrareciendo de grave manera. Ya lo mencionaron varios de los que me antecedieron, de tal forma que muchos de los argumentos, narrativas que se emplean en contra de la revolución bolivariana se están empleando en muchos otros contextos con esta formación de grupos neofascistas, con esta formación de derechas que piden la intervención de Estados Unidos, como en el caso de Venezuela, con esa señora cuyo nombre ni quiero mencionar, y que evidentemente tenemos que tomar muy en serio. Si la academia, en este caso los que estamos aquí presentes, que pertenecemos a ella, no defiende a Venezuela, no defiende al pueblo palestino, esta academia está perdida. Es decir, necesitamos dar el debate ideológico dentro de las universidades y de nuestros centros de investigación, dentro de las aulas, dentro de los espacios periodísticos, en la calle, en cualquiera de los frentes entre los que encontramos, como lo señalaban los fundadores de la red, el comandante Castro y el comandante Chávez, que juntos forjaron este instrumento de los pueblos y que pues nos llama y nos convoca como académicos, como ciudadanos, como militantes, como personas preocupadas del acontecer de nuestra América, a defender a Venezuela. Hoy es la defensa de Venezuela en cualquiera de los espacios, abiertamente, ¿no? En las redes, en cualquiera de los instrumentos que tiene la derecha para atacarnos, para mentir sobre el caso Venezuela, para inventar calumnias contra el presidente Maduro. Entonces, la defensa de Venezuela y de el compañero Nicolás Maduro es una obligación de la academia comprometida. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Y le damos la palabra entonces a Marcela Román, a la compañera Marcela Román. Sí, gracias Néstor, gracias Nayar por abrir este espacio que es urgente en todos los sentidos, en el ámbito académico, en el ámbito de conversación, mediático, cualquier esfuerzo de comunicación sobre este tema es central. Yo pienso en varias cosas que me gustaría compartir. Ahora que ganó la derecha en Bolivia, pensaba en un poema de Hellman que se llama Pensamientos, que le dedicó al Che Guevara cuando lo asesinan, y él escribe este poema para reflexionar, para que en la izquierda se reflexione acerca de quién tuvo esa responsabilidad también de este otro lado, ¿no? Y creo que el caso de Venezuela convoca a pensarnos de manera compleja en las posiciones que tomamos desde la academia, porque también ahora de repente hay una academia que renuncia a ser parte, a señalar que el gobierno de Nicolás Maduro es legítimo, a defender este proceso latinoamericano, con un afán de decir, bueno, dentro de Venezuela también hay problemas, ¿no? Entonces siempre pienso en este poema de Juan Gelman para convocar a lo que cada una y uno de nosotros, por muchas razones, sabe que tiene que hacer, ¿no? Desde el ámbito en el que le toca. Y reafirmar las razones por las que estamos en este conversatorio defendiendo a Venezuela. Justamente Venezuela ha sido un proyecto a contracorriente de la historia neoliberal, primero de inicios del siglo XXI, de invasiones, y hoy vuelve a ser un referente a contracorriente hegemónica, que en tiempos de odio, como son los que define Donald Trump, que en tiempos de guerra haya un proyecto alternativo de nación, de colectividad, de soberanía popular, de participación abierta, de organización colectiva, sigue siendo pues un camino a contracorriente, que es un faro de luz en medio de la catástrofe que estamos viendo en el mundo. Entonces, reafirmar eso, las razones políticas de defender a Venezuela
también como un proyecto de solidaridad contra los autoritarismos y contra el fascismo, a contracorriente de una mediática que, como se dijo al inicio, lo define como régimen, como dictadura, como extensión autoritaria del poder. Entonces, también contra todo ese discurso. Y bueno, decir que siempre Venezuela, defender Venezuela es apostar por la soberanía y hacer un llamado efectivamente, como se ha hecho en este espacio, a que la universidad pública tome mucho más partido en un momento por la discusión, ¿no? Que es central y que a veces también se está viendo la ausencia de ciertos temas en la agenda. Cuando todo parece ganado, se vuelve casi hasta moda hablar de esos procesos que están en la victoria, y cuando a veces aparecen los problemas o la derrota, se empiezan a crear ciertos silencios. Entonces, pues en ese sentido también agradecer este espacio de una academia crítica que vuelve a poner el humanismo como centro, pues no solo de las investigaciones, sino de otra práctica profesional y social. Y pues decir eso, ¿no? Defender Venezuela siempre se dice es defender Latinoamérica, pero creo que hoy también defender claramente Venezuela es defender otro tipo de humanidad. Así que pues que lleguen estas palabras lejos, que lleguen a Venezuela y que se sepan todas y todos los compañeros de aquel país hermano acompañados desde muchos espacios. Así que gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Y dijiste algo fundamental. Venezuela tiene problemas y este grupo de investigación no es dogmático, no es fundamentalista, no es teocrático. Venezuela tiene problemas, la Revolución Cubana tiene problemas, pero si pretenden invadirla y hacerle actos de terrorismo, intentar asesinar al presidente, etcétera, no son por los problemas, es por las virtudes que tiene. Eso esa brújula no hay que perderla nunca, porque si en la mitad nos confundimos y le firmamos solicitadas a la ultraderecha, bueno, nuestros relojes y nuestras brújulas andan un poco. Por eso has dicho algo muy importante, me parece. Ahora le va a tocar a una compañera de Cuba, Joanca del Río, que ella nos envió un audio, ¿no? Por los problemas de comunicación que hay en Cuba. Joanca es parte de nuestro grupo, ha participado en nuestros libros, pertenece al Instituto de Filosofía de Cuba y es una compañera nuestra desde hace mucho tiempo, solidaria con todas estas luchas. Así que bueno, escucharemos el audio de Joanca. Bueno, voy a compartir entonces su audio e intentaré poner su fotografía, pero lo principal es escuchar el audio que nos grabó para poder participar en este conversatorio. Ahí va su participación. Si se escucha bien, me dicen. Todos y todas por la vida y la dignidad palestina. A ver, un segundo. Es que no. Si quieren avanzar con otra participación mientras lo preparo, porque me confundí con el audio. Creo que pensé que era este el que había mandado, pero es otro más. De todas Entonces, maneras es pertinente, ¿no? sí, Porque por no supuesto que hablaba estamos, del rock and roll, también defendemos al pueblo palestino, así que por supuesto que tienes toda la razón. eh, no sé Sí. si le parece. Sí, dime. No, sí, tú ibas a comentar. No, si damos la palabra a otra persona o volvemos a intentar con el audio de ella. Mejor la otra persona para que yo ya tenga la seguridad, porque hubo una confusión con un audio que bajé de que mandó ella, pero Sí. en realidad es otro, y en lo que lo preparo, mejor aprovechamos el tiempo para que participe otro compañero o compañera. Bueno, el compañero Tierno Diop, no sé si está presente, que tiene una dificultad, no tiene ninguna dificultad, solo que no habla castellano. La dificultad la tenemos nosotros y nosotras. Pero si Tierno está por allí, Y aquí está. te escuchamos, Tierno. Buenas tardes, estimados camaradas. Estoy en Senegal, en África. Agradezco a los camaradas Nayar y Juan por organizar este encuentro
para apoyar al pueblo y al gobierno de Venezuela en su lucha contra el imperialismo norteamericano. Pienso que como intelectuales anti-imperialistas debemos condenar y apoyar el pueblo y el gobierno de Venezuela en su lucha contra el imperialismo norteamericano, que hace todo contra la revolución en Venezuela. Y nuestro deber es apoyar el gobierno y apoyar al gobierno y al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Tierno. Muchísimas gracias por tu intervención y por haber hecho el esfuerzo de hablar en castellano. ¿Sigues tú, Nayar? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué quieres agregar? Puedo hablar en francés y usted puede traducir al castellano. Bonjour, chers camarades. Bonjour, surtout Nestor. Ça fait un bon moment que je n'ai pas reçu de nouvelles. Je suis très content de te voir et de savoir que tu continues la lutte pour appuyer tous les peuples qui sont victimes de la politique impérialiste donc des États-Unis. Et vraiment, je pense que vous avez bien fait d'organiser donc cette rencontre pour donner la voix aux intellectuels anti-impérialistes et qui doivent montrer au peuple vénézuélien qu'il n'est pas seul dans sa lutte contre l'impérialisme nord-américain et que nous appuyons fortement la lutte de ce peuple-là et nous souhaitons la victoire au peuple et au gouvernement de Venezuela. Merci beaucoup. Nestor, je pense que tu peux résumer ce que j'ai dit en français. Para mí sería difícil, pero no sé si Nayar se anima a traducir, pero creo que se entendió. No sé, Nayar, ¿qué opinas? No, je ne parle français. No podría traducir. Si quieren, yo puedo traducir un poco. Es básicamente lo mismo que ha dicho el compañero antes, ¿no? Ha saludado a todos los camaradas, ha saludado a todos los pueblos que luchan contra el imperialismo en el mundo y que le parece muy importante esta actividad que habéis o que han propuesto para demostrar al pueblo de Venezuela, el gobierno, que no están solos en su lucha contra el imperialismo, en esencia, resumido. ¿Sí? Muy bien, y muchas gracias. Muy bien. Merci a vous. Muchas gracias a ti, Tierno Diop. Bueno, lamentablemente nuestra compañera Thais no nos había comentado que tenía que salir rápido y se tuvo que retirar por otro compromiso. Si te parece, Néstor, entonces ya tengo listo ahora sí el audio de nuestra colega Joanka. No sé si los que Roberta, John, Roger, que están ustedes aquí, tienen alguna prisa, sino para pasarle de una vez el audio de Joanka y continuamos con sus participaciones. ¿Sale? Entonces lo hacemos así, muy bien. Entonces espero ahora que ahora sí ya no haya problema. Vamos a ver. Aquí va. El imperialismo es violación de los derechos humanos desde la legalidad extraterritorial. Según definición, la extraterritorialidad es un concepto que se refiere a la inmunidad que tienen los estados extranjeros, las organizaciones internacionales y sus representantes oficiales en relación con la jurisdicción del país en el que se encuentran. También se refiere a la capacidad de los países de considerar como delito actos cometidos fuera de sus fronteras y tratarlos de la misma manera que si se hubieran cometido dentro de ellas. Cierro la cita. El concepto jurídico referido a la extraterritorialidad es una consecuencia lógico-histórica de la propia evolución del sistema capitalista en su fase imperial. Hoy, la violación de los derechos humanos es convertida en una ambivalencia que recorre el camino inverso
en nombre de los derechos humanos, se violan estos declarando a sus violentados como no humanos, es decir, las víctimas son culpables. Para el pensador crítico Franklin Kelhamer, John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, exponente del empirismo inglés, es quien en un momento clave del proceso de la colonización del mundo elaboró conceptualmente esta interpretación de los derechos humanos, la cual hasta hoy está presente. La investigación de Frank indica que en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, el cual publicó John Locke en Inglaterra en el año 1690, es un texto fundante, sobre todo para la tradición anglosajona, y define hasta la actualidad la política imperial, primero de Inglaterra y después de los Estados Unidos. Es una elaboración de legitimación para el poder de dominación sobre una ley de sociedad desacralizada, liberal, de igualdad, y no sobre la base de la ley divina. Y con esto elabora una paradoja. Todos los hombres son iguales por naturaleza, lo que implica el derecho igual que todos los hombres tienen a su libertad natural sin estar ninguno sometido a la voluntad o a la autoridad de otro hombre. Son frases de John Locke. Y realiza con esto, como señala Frank, un golpe de fuerza. Legitimar la esclavitud, la expropiación, la guerra y la conquista, al identificar la sociedad natural con la sociedad civil, es decir, con el Imperio Británico. Por eso, para John Locke, como señala Frank, cualquier hombre tiene el derecho de castigar a un culpable haciéndose ejecutor de la ley natural. Por tanto, siempre habrá, para Locke, un estado de guerra del estado natural y del estado civil, en tanto cada uno se presupone. Por eso, para Locke, todas las guerras hechas por el imperio son consideradas guerras justas. Guerras tan justas que el adversario no puede reclamar ningún derecho humano. No existen derechos humanos del adversario. Y quien los reclama, como señala Frank, también se coloca en estado de guerra contra el género humano. Para Frank Kelhamer, este es el marco categorial bajo el cual el imperio liberal, capitalista, neoliberal, sionista hoy, fascista, ve su imposición del poder a todo el mundo. Con esta provocación queremos invitar en este momento en que estamos hablando de esta situación creada que estamos viviendo actualmente, de guerra en Gaza, de la agudización del bloqueo a Cuba, del acoso a Venezuela, invitamos a leer La inversión de los derechos humanos, el caso John Locke, de Franklin Kelhamer, que se publicó en el año 1999 en la revista Pasos, que se publica en el Departamento Económico de Investigaciones en San José, Costa Rica. La extraterritorialidad, queremos señalar, ya con la invitación a la lectura hemos terminado, es el espejo legal donde se mira la economía del despojo, la conquista, la explotación y dominación del capitalismo mundial, y donde se oculta el reflejo del sistema de dominación en la imagen de los derechos humanos. Es el arbitrio impuesto por un Estado en su condición privilegiada de superioridad desigual a otros estados y territorios. Esta extraterritorialidad es la que se sustenta la política imperial de Estados Unidos contra Cuba. Y quiero señalar esto, porque a veces se olvida. El memorando secreto del 6 de abril de 1960, el subsecretario asistente para Asuntos Interamericanos, Lester Mayori, fija como estrategia de lucha contra la revolución cubana privar a Cuba de recursos materiales y financieros para generar malestar y lograr la reducción por hambre, sufrimiento y desesperación. Desde entonces, esta es la misma estrategia. El 3 de enero de 1961 se rompen las relaciones diplomáticas y comerciales de Estados Unidos con Cuba, inicia el bloqueo de Estados Unidos con Cuba, que muchos de manera falaz hablan de embargo, pero es bloqueo. ¿A partir de qué aparato legal? Y aquí es una expresión literal, o sea, una expresión clara de esto que anteriormente analizábamos a partir de este marco categorial de justificación del despojo del imperio del sistema capitalista. A partir de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 de Estados Unidos como ley extraterritorial, la Ley de Asistencia Exterior de 1961, artículo 620,
Las regulaciones de control de activos cubanos de 1963 bajo la sección son leyes de Estados Unidos impuestas a Cuba de manera extraterritorial. La ley de la democracia cubana, la Torricelli en 1999. La ley de libertad y solidaridad democrática cubana, la Helmholtz de 1996. La ley de reforma de sanciones comerciales y mejora del 2020. Las 243 nuevas acciones y medidas contra Cuba del gobierno del 17 y de la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Esto ha sido la extraterritorialidad como un mecanismo de dominación imperial, de imperialismo, que es el bloqueo económico y comercial a Cuba, y hoy es la guerra de tierra arrasada del sionismo fascista israelí contra Palestina y el acoso a Venezuela desde el actual despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe y la falacia de estos de la lucha contra el narcotráfico internacional. Bueno, pues muy bien, ahí tuvimos la aportación de nuestra compañera Joanca León del Río, que grabó el día de hoy desde La Habana, Cuba. Y bueno, ya nada más la demostración de la forma de que presentamos y que tuvo que participar ella con una grabación nos corrobora los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impuso a Cuba desde hace más de 6 décadas y que también, sin duda, el otro actor el actor principal de nuestro conversatorio, que es Venezuela, pues también tiene su propio bloqueo desde el 2017. No son discursos, no son cuentos, no son interpretaciones, son hechos reales que se reflejan de diversas formas en la vida cotidiana de los pueblos de estos dos países hermanos latinoamericanos caribeños que, bueno, forman parte del Gran Caribe. Y bueno, justo desde la tierra de Bolívar y de Chávez, pues tenemos la participación ahora de nuestro compañero del grupo de trabajo, Roger Landa, que corroborando que estás en Caracas, pero bueno, tú comentarás ahorita. Adelante, Roger. Bien, gracias Nayar y Néstor, a los compañeros y los compañeros del grupo de trabajo. Y rescato algo de la intervención de Gilberto, ¿no? Que comentaba que necesariamente la defensa de Venezuela y de cualquier territorio de nuestra América que está amenazado por algún tipo de injerencia o de invasión a Estados Unidos debe ser inmediatamente defendida por quienes creemos y confiamos en un mundo donde la justicia y social de contenido material sea para todos y todas, no solamente para una élite que gobierna el capitalismo y el imperialismo en la actualidad, ¿no? Agradeciendo el apoyo y la solidaridad de todo el equipo, mi participación quiere como mostrar un poco cómo lo vemos desde aquí, desde Venezuela, y las tres posibles escenarios que se divisan entre la coyuntura y esta mezcla de coyuntura y asedio permanente contra Venezuela, ¿no? Y las estructuras del mismo imperialismo y del sistema capitalista tal como se están moviendo en los últimos años. En primer lugar está la hipótesis, un poco lo que planteaba Aranza, de invasión directa mediante la preparación de toda una operación de legitimación de la opinión pública internacional, en este caso, recurriendo nuevamente a la creación de todo un escenario de supuesto cartel de narcoestado, de criminalización de organizaciones políticas, etcétera, ¿no? Falsos positivos, como el tema de la supuesta lancha narcotráfico que salió de Venezuela y fue destruida por Estados Unidos. Y a partir de allí, de esta opinión, de este escenario favorable a la opinión pública internacional, proceder desde las bases que están en el Caribe, muy cerca de Venezuela, Curazao y estas islas, Puerto Rico, etcétera, a una invasión directa, ¿no? Este sería como el primer escenario, el escenario más catastrófico en términos económicos, bélicos, políticos para el país y para la región, ¿no? El segundo escenario en el cual nos estamos moviendo es un escenario de aumento de presión económica
internacional de recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela con la intención de buscar una salida interna violenta, ¿no? No solamente de los grupos internos de oposición más radical de Venezuela, de la derecha, sino también propiciando la introducción de factores de desestabilización interna, atentados terroristas, grupos paramilitares que pudiesen ingresar a través de la frontera con Brasil y sobre todo con la frontera colombiana, como un mecanismo de crear caos social y, dentro de algunas regiones de la población y forzar una salida violenta, bien sea por actores de la extrema derecha venezolana o en compañía de algún sector conservador que todavía existen en las Fuerzas Armadas en el país, ¿no? Este sería como el segundo escenario también dentro del cual nos estaríamos moviendo. Y hay como un tercer escenario, que es el que quizás ha permanecido más en el tiempo y el que ha dado mejores resultados, que es el de la continuación de la presión diplomática sobre Venezuela, buscando fundamentalmente que el Estado y el gobierno no puedan dar respuesta, no puedan terminar de salir de la crisis orgánica en la cual se encuentra a partir sobre todo del año 2013 y que se fue acentuando en periodos recurrentes, ¿no? Entonces digamos que estos tres escenarios en los cuales nos estamos moviendo tienen como dos ejes cuya resolución va a depender de cómo se muevan estos dos ejes, ¿no? A nivel geopolítico, un poco lo que conversaba el marxista Iván Mesaros, que él decía que estábamos ante una situación de crisis de la política, en el sentido de que todos los marcos normativos internacionales de racionalización, de comprensión de los actores de las grandes potencias a nivel internacional han sido destruidos. Entonces no hay una lógica que te permite entender por dónde van a actuar estas grandes potencias, y un caso paradigmático de ello es Trump. O sea, uno no así se asienta, aunque ve patrones de comportamiento, no está seguro de hacia dónde se van a mover, hacia cuál dirección se van a mover los actores de las grandes potencias. Entonces, esta situación de caos y de crisis de la política a nivel internacional es uno de lo que va más a incidir cómo se va a resolver esta nueva coyuntura de amenaza contra Venezuela. Y el otro factor es un factor interno, que es el factor de crisis orgánica que mantiene ahorita el proceso bolivariano, en el cual hay un desacople de esa tríada de la eficiencia que llamaba el comandante Chávez, que continuamente hay que estar renovando y reforzando, que es la organización popular, el liderazgo y el proyecto político. Entonces, esta crisis permanente a la cual ha sido sometido Venezuela, sobre todo en la última década, ha mellado considerablemente la articulación de estos tres elementos y ha desembocado en una crisis orgánica del proceso bolivariano que hace más fácil estas presiones externas y hace más difícil entonces la construcción de una salida pacífica que no tenga que ceder tanto ante las presiones también de los capitalistas nacionales, sobre todo comercial, y de las grandes transnacionales. Entonces, desde aquí vemos cómo estos tres escenarios se van reacomodando y cómo estos dos elementos son los que van a terminar decidiendo hacia dónde, hacia cuál dirección se puede desenvolver esta coyuntura en Venezuela. ¿Terminaste, Roger? Sí. Bueno, felicitaciones, compañero Roger Landa de Venezuela, que lo hemos conocido hace muchos años en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Incluso hicimos juntos una entrevista a Orlando Borrego, amigo del Che. Y me parece muy valiosa su intervención, en primer lugar porque es venezolano, porque todos y todas los que formamos parte de este grupo, que podemos ser internacionalistas, solidarios, solidarias, no vivimos en Venezuela. Roger sí, y en esos tres escenarios que él describe, el tercero, que es el más crítico, ¿no?, introduce, a mi modesto entender, observaciones críticas, realistas, no agiográficas, no inventar una Venezuela que no existe, como en su época se intentó inventar una Cuba que no existía, pero sí quiero rescatar que esa dimensión crítica, si no me equivoco y si no entendí mal,
que creo que lo entiendo mejor a Roger que a Tierno Diop. Si no entendí mal, me parece que se inscribe dentro del proyecto bolivariano. Y creo que es un matiz muy importante a destacar en estas discusiones, ¿no? La crítica tiene que ir por dentro de la revolución o tiene que ir contra la revolución. Este dilema ya lo vivió la Revolución Cubana hace 60 años. Fidel fue muy claro en su expresión, ¿no? Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y creo que la intervención de Roger, muy suave, muy diplomática, muy elegante, pero introduce elementos críticos y sin embargo lo hace desde dentro de la revolución. Creo que es el espíritu de este grupo de estudio, ¿no? De integrar, aceptar todas las diferencias, los matices, dentro de la defensa de la revolución, que es inclaudicable para todo este grupo de la revolución bolivariana. Quería mencionar también que hace poquito en Venezuela Bolivariana le publicaron un libro a Roger, Dialéctica, Valor y Dominación, de que salió publicado, si no tengo mal entendido, por la editorial Monte Ávila. No salió como parte de nuestro grupo de trabajo, pero es un insumo más de nuestro grupo de trabajo. Bueno, Nayar, te paso la palabra. Muchas gracias, Néstor. Y antes de dar la palabra a nuestra colega Roberta Traspadini, que está desde Brasil, ¿no? Ella ahorita va a especificar el detalle del lugar preciso, porque ahorita no sé si estás allá en Sao Paulo, ya estoy ahí confundido en este momento, tú lo aclararás, Roberta. Pero sí me parece interesante esta reflexión que haces ahorita, Néstor, incluso a partir, digamos, de los posicionamientos que se han dado últimamente en torno al proceso en Venezuela que generó tanta polémica en diferentes espacios de estas cartas de apoyo, ¿no? Algunos intelectuales que pues se han caracterizado más por criticar desde otros márgenes que por realmente construir, ¿no? Y creo que comparto contigo la visión de que este planteamiento que hace Roger lo valoro también desde una lógica constructiva, autocrítica que deben tener todos estos procesos, que Cuba es un gran ejemplo de ello, ¿no? Han cometido errores y los han rectificado en su camino y por eso podemos seguirlo nombrando como una revolución, ¿no? O revolución cubana, porque siguen moviéndose, ¿no? No se estancaron en un esquema o en un lugar y se quedaron allí en el tiempo. Entonces creo que sí es importante valorar este aspecto. Entonces, antes de que vayamos ya casi concluyendo, le doy la palabra a Roberta. Incluso para quienes están aquí todavía, pues queda un margen de tiempo por si quieren hacer una última reflexión. Pero en este momento, adelante, Roberto Traspadini. Graças a todos e todas, graças aí, Néstor e Nayar, por chamar-nos a esta responsabilidade política de classe, com intencionalidade incluso de romper o silêncio, não? Porque há um silêncio também generalizado acá em Brasil sobre todas essas situações que hemos hablado acá, não? Há uma dificuldade concreta acá por conta de la forma como el flujo migratorio de Venezuela hacia Brasil en los últimos años ha intensificado el discurso de odio en el interior de la clase trabajadora por cuenta de la superexplotación, ¿no? Entonces acá hoy esta falsa idea de nacionalismo, de defensa de las fronteras y a la vez la intensificación del odio del trabajador contra el trabajador, destruyendo qualquer possibilidade de pensar uma pátria grande, uma outra relação, como Roberto decía antes, de las dimensiones de la frontera, ¿no? Entonces, creo que el problema principal y la necesidad fundamental desde acá de Brasil es romper ese silencio del gobierno. Ahora toda la aposta acá es por la COP30 y los impactos de la no presencia de Estados Unidos en la COP30, como si todo esse processo de intervenção não fuera muito mais grave e sério em termos de la situação geopolítica e geoeconômica. Então, não queria deixar de participar e de sumar-me aí com vocês a esta situação de ponernos
políticamente posicionarnos ahí como grupo en defensa de la revolución, con todas las críticas que tengamos para dentro, pero con también toda la lupa y todos los minuciosos sentidos de solidariedad de clase que tenemos en todo este sistema. Es eso. Gracias ahí, me sumo. Muchísimas gracias, Roberta. Bueno, no sé cuántos compañeros o compañeras quedan, porque John Smith estaba en la lista para hablar, compañero de Inglaterra, pero aparentemente se desconectó. ¿Es así, Nayar? Sí, como ya había consultado, si antes del mensaje de Joanca no tenían problema en el ritmo de la palabra, en la lista. Él no dijo nada, pero parecía que explicó que tenía bueno, por la distancia del horario, tenía que levantarse muy temprano en Inglaterra y pues parece que tuvo que retirarse. Se le puso un mensaje a ver si ojalá que se reintegre para la última fase del conversatorio. Pero pues, Por las dudas, igual yo quería mencionar, si no vuelve, una cosita pequeña. perfecto, sí. No, brevemente, que él publicó un libro, El imperialismo del siglo XXI, adelantándose a esto que estamos viviendo. Fue premiado y publicado en Estados Unidos en la Montreux Review, y como grupo de trabajo con Nayar hemos intentado publicarlo el libro. Pero bueno, es una etapa difícil para publicar libros, hay una crisis editorial muy grande, los grandes sellos, si no son bestseller comerciales, no siempre dan vía libre, por eso se nos dificultó publicar el libro de John Smith sobre el imperialismo del siglo XXI, que habla de estos temas que estamos tratando. Y además quería mencionar, si no vuelve, que él hizo una propuesta que la vamos a elaborar, la vamos a conversar, sin acelerarnos, pero hizo una propuesta que a mí personalmente me genera mucha simpatía, supongo que a Nayar también, que es conmemorar, recordar la guerra de liberación en África contra el apartheid, que fue llevada adelante principalmente por tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, las FARC cubanas, apoyando al Movimiento Popular de Liberación de Angola, que derrotaron, pero los aplastaron al ejército neonazi de Sudáfrica, apoyado por Estados Unidos, por Inglaterra, por Alemania, por Israel, por todo el imperialismo occidental. Y ganó Cuba, ganó Angola, se logró la independencia de Namibia, se logró como un gran triunfo que hay que rememorar, y este grupo de estudio yo tomo como propia la iniciativa de John Smith. Tenemos que recordar ese triunfo que liberó a Mandela y terminó con el apartheid. Así que como grupo de trabajo, sí podemos, porque todo se hace con mucha voluntad, si podemos, vamos a dedicarle algún evento a esa propuesta que nos recomienda John Smith, porque se cumplen, creo que son 50 años de la victoria, ¿no? No recuerdo bien ahora cuántos hay. 50º aniversario. Exacto. Entonces John Smith no pudo participar, pero nos dejó esa propuesta, que la vamos a conversar y si es posible la vamos a concretar. Sí, de hecho, si te parece, Néstor, nada más leer ahí el mensaje específico que hizo. Dale. Haciendo referencia a este acontecimiento que coincidimos, es muy importante. Ya habla del el 50º aniversario del inicio del mayor acto de internacionalismo proletario de la historia, la Operación Carlota, que derrotó la invasión sudafricana de Angola, desencadenando el levantamiento de Soweto y abrió el camino para la derrota del apartheid. Los primeros batallones cubanos llegaron a Angola a bordo del buque El Vietnam Heroico el 4 de octubre de 1975. ¿No? Nos apuntó ese dato histórico preciso y me parece que sí, sin duda alguna, coincidiremos en que es un tema y hay que conmemorar también las partes buenas, digamos, de la historia que tenemos en el pasado. Varias veces ganamos nosotros, no siempre perdemos. Exactamente. Néstor, solo agregar también que Monthly Review de julio, los compañeros que están en Venezuela, Chris Gilbert y Cira Pascual, hicieron un dossiê todo sobre las comunas populares, incluso Sí. con João Pedro participando, yo también participo, para hablar cómo están las organizaciones populares de las brigadas y las comunas en Venezuela, ¿no?
que está bien interesante también ahí de acompañar. Exacto. Que es, Chris, para que los que no los conocen, Chris Silver y Cira Pascual son amigos nuestros de Venezuela que llevan ya más de 300 programas de formación política que se llama Escuela de Cuadros, donde entrevistan a militantes, profesores, profesoras de todo el mundo sobre determinados textos. Entonces es muy conocido ese programa, no pertenece a nuestro grupo de trabajo, pero hemos participado en esos programas, participó Gilberto, creo que Nayar también participó, yo también participé, y han publicado ese libro sobre las comunas, ¿no? En consonancia con estos antiimperialistas de Estados Unidos. Como somos internacionalistas, nosotros no tenemos ese vínculo con Estados Unidos, pero lo tenemos con Inglaterra. Por eso rescatamos lo de John Smith. Y quiero agregar otra cosa a lo que leyó Nayar. Nos escribió, termina su mensaje diciendo: viva Venezuela, viva Cuba, viva Palestina, viva la humanidad. Ese es el fin del mensaje que nos deja nuestro camarada John Smith desde Inglaterra. Bueno, Nayar, adelante. Gracias, Néstor. Bueno, pues yo creo que podríamos hacer si alguien de quienes están presentes todavía quiere hacer alguna última intervención, alguna última valoración, después de haber ya tenido toda la participación de todas y todos los que se han conectado de nuestro grupo de trabajo Marxismos y Resistencias del Sur Global. No sé si alguien quiera dar algún último mensaje, alguna última reflexión, como para ir cerrando nuestro conversatorio. No sé si alguien quiera decir algo más. Yo quiero hacer una propuesta, como los coordinadores no tienen mucho trabajo, quería yo proponer que hicieran un documento breve de defensa de la revolución bolivariana y del presidente Maduro, para que lo pudiéramos circular en la academia, en los grupos, en los estudiantes. Esa sería la propuesta. Bueno, yo voy a tomar la posta y a nombre de Nayar y mío, porque ya sé que él va a estar de acuerdo completamente conmigo, los dos, Nayar y Néstor, proponen que ese documento lo redacte Gilberto. Y no es una broma, no es una broma. Él tiene mucha experiencia porque ya redactó documentos colectivos de la red. Recuerdo un evento donde Tierno Diop estuvo presente en Caracas, no recuerdo si Arancha también. Bueno, ese documento lo había redactado Gilberto, aunque lo firmamos como 600 personas de todo el mundo, ¿no? Así que sin broma alguna, sin ironía argentina, creo que Gilberto es el más indicado para redactar, porque tiene oficio, porque sabe sintetizar. eh, es el gran especialista, entre otros, sin desmerecer a nadie, en nuestro grupo de trabajo sobre este tema. Así que yo propongo, Nayar, supongo que estarás de acuerdo, que lo redacte Gilberto. ¿Qué te parece? Y que por supuesto no se haga el vago, que tiene cosas que hacer, ir a jugar con las nietas, ¿no? Bueno, pues retomamos la propuesta y yo creo que sí podemos ir construyendo ahí una reflexión, un documento, un pronunciamiento de parte del grupo de trabajo que pueda ser presentado y, en su caso, buscar adhesiones desde otros espacios, pero sería importante que que pudiéramos ir a conformarlo a través de una declaración, tal vez como grupo de trabajo de Claxo, que pueda tener su repercusión, ¿no? Y lo mandamos por correo electrónico para su adhesión de todos los integrantes y los integrantes. Y pues bueno, pues Y también lo podemos enviar a Claxo, que lo difunda Claxo hacia otros grupos de trabajo, ¿no? claro. Entonces, para ir cerrando y si les parece, hacemos, no sé si alguien quiere hacer alguna otra intervención última, alguna reflexión más.
Yo, por mi parte, me parece que ha sido un ejercicio interesante de intercambio de puntos de vista, de valoraciones desde diferentes ópticas y se han rescatado aspectos importantes de lo que significa esta nueva o esta renovada faceta de agresión estadounidense, de actos de intervencionismo, pues descarados que no se veían desde hace mucho tiempo y de niveles incluso propios de una película hollywoodense, ¿no? Desplegar un submarino con armas nucleares en el mar Caribe que en su momento lejano fue escenario obviamente de conflictos interimperiales, de ganarse las posiciones geopolíticas más estratégicas en esta franja, en esta barrera imperial que hacía referencia Juan Bosch, ¿no? A la barrera imperial del Caribe. Pero pues hoy en día Estados Unidos está reviviendo sin duda esta vocación pues injerencista, imperialista que lo identifica y que además pues no tiene otra forma no encuentra otra forma de relacionarse con el mundo más que a través de la fuerza, de la sinrazón. Y hoy en día que también el elemento mediático es un aspecto fundamental para entender toda nuestra realidad, pues también a través de las mentiras, ¿no? Al estilo, aprendieron bien de Goebbels y están repitiendo una mentira 20.000 veces para tratar de que se crea una verdad. Eh, Justo así se hacía una contraargumentación de toda esta historia que han inventado del tema de su objetivo y su decisión de combatir el narcotráfico, pues de los cientos de miles de millones de dólares que se lavan en su propia economía, de todos los empresarios y banqueros que están involucrados en ese lavado de dinero, de todos los sectores que deben estar participando o coadyuvando dentro de sus diferentes aparatos de seguridad, ¿no? Como la DEA, y pues y el impacto que este problema social, ¿no? De las drogas tiene en su propia población, ¿no? Que es la principal consumidora de drogas en el mundo. Entonces, tratar de crear una película de malos y buenos en pleno siglo XXI, en pleno 2025, cuando las sociedades han avanzado mucho en el acceso a la información y ya no se creen tan fácilmente las historias de este tipo, pues es verdaderamente un despropósito, digamos, ese despliegue naval que han hecho por el Mar Caribe. Y ojalá que, bueno, pues nuestro esfuerzo de aportar elementos para este análisis que se han comentado, algunos aspectos que me parecen muy importantes, tanto geopolíticos como de las diferencias entre los países, de los gobiernos, del tema que mencionaba Roberto, pero también la necesidad de reiterar, pues, que América Latina y el Caribe es una región de paz, como lo determinó la CELAC hace unos años. Incluso recordar el propio Tratado de Tlatelolco, firmado en 1967, que el propio gobierno de Estados Unidos en 1972, ratificó como propio, se adhirió, digamos, para mantener esa región libre de armas nucleares, ¿no? Y bueno, el único país que ha utilizado una bomba atómica en este planeta ha sido Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima y Nagasaki. No nos sorprende tampoco, es una sorpresa así como tal, su despliegue en este sentido, ¿no? Que se encaja además, bueno, pues obviamente en esta versión Trump 2.0, que viene recargado, ¿no? Y que es un momento de un verdadero, y que además, bueno, hacíamos la referencia hace un par de días en la facultad, que apenas van 9 meses de su administración, ¿no? Y analicemos todo lo que ha pasado en el mundo a partir de la nueva administración de Trump, que lleva apenas 9 meses. Parecería como que lleva mucho tiempo, porque ya ha provocado muchos golpes en el tablero, ¿no? Y de todo tipo, tanto de manera interna en Estados Unidos como en el exterior, pero apenas van 9 meses. Todavía falta otro periodo más. Y claro que también aquí hay un elemento que creo que no hemos comentado, que vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos, si no mal ubico el año que viene, y este también también estas medidas y estas decisiones de política exterior pues tienen que ver con reforzar eh, una, el escenario, digamos, electoral que se está preparando en Estados Unidos para, pues, tratar de mantener y no descartemos su
sus declaraciones de sobre ver un tercer mandato, ¿no? No nos sorprendamos si eso llega a suceder en Estados Unidos, porque está ambicioso de poder, ¿no? Néstor, no sé si alguien más quiera o te dejo la palabra, Néstor, para ir cerrando nuestro conversatorio. No, creo que la síntesis principal la hiciste recién. Yo agregaría tres cosas muy puntuales. Uno, los discursos de la señora Laura Richardson, que ya no ocupa el lugar central, pero fue la directora, la jefa del Comando Sur, la honestidad brutal que tuvo en un video pequeño, fue grabado de manera para que lo vea toda la humanidad, y sobre todo la gente joven, porque un video muy cortito, donde ella dijo sin ninguna ambigüedad, sin ningún disimulo, vamos por el litio, porque Estados Unidos es el dueño del litio, no importa en qué país esté el litio. Vamos por el petróleo, porque el petróleo es de Estados Unidos, no importa en qué país esté el petróleo. Vamos por el Amazonas y la biodiversidad, no importa en qué país esté el Amazonas, todo eso nos pertenece. No lo dijo un guerrillero de ultraizquierda, lo dijo la ex jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son las que están desplegando en el Caribe. Entonces yo quería recordar esos dichos de Laura Richardson, que son accesibles para cualquier persona común, no hace falta tener 5 doctorados, nada exótico. Cualquier persona común pone en las redes, está el programa abiertamente, lo cual decir que van a invadir Venezuela porque es un régimen autoritario no se lo cree ni un niño de la escuela primaria. Segundo tema que quería mencionar nada más, a riesgo de ser reiterativo, pero yo creo que hace falta, en los tiempos sombríos hay que repetir lo obvio, que podamos dedicar un Zoom de un grupo académico, de trabajo, donde toda la gente que forma parte de este grupo está inserta en la academia, todos tenemos títulos académicos, todos damos clase, todos hemos escrito libros personales y colectivos, juntos y juntas, que podamos discutir la problemática del imperialismo. Yo creo que es un hecho relevante y que no hay que pasar desapercibido, porque durante décadas pretendieron proscribir ciertos debates, como algo de modé, algo pasado de moda, como si un grupo de locos exóticos nos invitara a volver a ver películas en blanco y negro. Cualquiera diría, no, el periodo analógico ya pasó, el televisor blanco y negro es algo viejo, estamos en otra época digital. Bueno, con la temática del imperialismo ha sucedido eso. Nos quisieron convencer durante décadas, mediante mucho dinero, fundaciones, pasantías académicas, sellos editoriales prestigiosos, bla, bla, bla. Nos quisieron convencer de que esta temática había que cancelarla del mundo de la academia. Y yo creo que este grupo de trabajo, con mucha humildad, mucha modestia, demuestra en la práctica que sigue siendo una problemática digna de ser reflexionada, debatida, estudiada, y que tal vez entre nosotros sea algo común, pero no es común en la academia. Porque para el común de la academia hablar de imperialismo parece algo pretérito y cancelado. Y lo tercero que quería decir, dirigido sobre todo a la gente más joven que tal vez vea esto en YouTube de casualidad, no a los doctores, no a los profesores, a las profesoras o a las escritoras, sino a la gente joven sin las grandes formaciones académicas y esos titulitos, se puso de moda en Netflix una miniserie que se llama El Eternauta, que es de ciencia ficción, cuyo guionista está desaparecido. Osterheld fue asesinado y secuestrado y desaparecido junto con toda su familia por la dictadura militar argentina. Bueno, fue un bestseller mundial, fue famosa, una miniserie de las más vistas del mundo, ¿no? Hecha en Argentina. ¿Por qué la traigo en un evento académico? Porque su actor principal, que ganó el Oscar, que es muy conocido a nivel mundial, Ricardo Darín, contó una anécdota que creo que es muy pertinente para el tema que estamos hablando hoy. Dijo, me dieron una oferta de millones y millones de dólares en Hollywood.
¿Y en qué consistía esa oferta? En hacer de narco. Porque como soy latinoamericano y sudaca, ¿cuál es el papel que me toca? Un narco. Y me daban miles de millones de dólares, o sea, no recuerdo la cifra, que era inimaginable. Y él, con mucha modestia, que además no es un militante, no pertenece a nuestra corriente de pensamiento, es un tipo común y silvestre, dijo: yo me negué, porque ¿quién dijo que los latinoamericanos, por el solo hecho de ser latinoamericanos, somos narcos? No, no voy a actuar de narco. Y rechazo, y le doblaban la apuesta la oferta de trabajo. No, no voy a trabajar haciendo de actor de personaje narco. Y me niego. Digo porque eso que la ficción Hollywood lo instaló, y estamos acostumbrados a ver miniseries de siempre que estamos los sudacas somos todos siempre narcos y terroristas y asesinos salvajes, feroces, mal aliento, etcétera, mal educados. Pero ahora lo vemos en la vida geopolítica real, ya no en las pantallas de Hollywood, no en las miniseries, sino en la vida real. Este invento delirante del cartel de los soles, que parece un episodio de Homero Simpson, o en cada país encontrarán los dibujitos, ¿no? Porque parece una broma, es una joda. Es una gran joda. O sea, Donald Trump y Marco Rubio y los del Pentágono son grandes humoristas. Lo que pasa es que son humoristas que nos pueden llevar a la hecatombe nuclear, pero son humoristas, son payasos, porque esto del cartel de los soles no se puede tomar de otra manera. Por eso quería mencionar esta anécdota de que ese actor tan famoso se negó a ser de narco. Basta de que nos clasifiquen de narcos, basta. Si quieren pelear con nosotros, que peleen por ideología, pero basta de que nos carguen siempre con la mochila de ahí están los delincuentes, los narcos. No, que peleen con nosotros porque somos socialistas, porque somos comunistas, porque ellos defienden el capitalismo. Esa es la pelea de fondo. Porque nosotros defendemos la soberanía, Simón Bolívar, ellos defienden a Monroe, Adams. De ahí viene la pelea. ¿Qué narcos? Eso quería decir. Sin duda alguna, así el escenario actual, y me parece muy buena la referencia que haces, que además habría que agregarle este concepto del exótico, ¿no? Que resulta en nuestras regiones del sur global, en particular América Latina y el Caribe, ¿no? Sustantivamente. Entonces, bueno, pues más o menos podríamos ir concluyendo este conversatorio. Creo que hemos logrado un objetivo importante desde el Grupo de Trabajo de Marxismos y Resistencia del Sur Global, que es pues posicionarse, reafirmar, digamos, lo que en cada uno de sus diferentes espacios y dinámicas de publicaciones, de docencia, de investigación, de grupos académicos, pues hemos estado sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que nos identifica, y por eso estamos en este espacio común de un grupo de trabajo de Claxo. Y sin duda, pues, creo que este esfuerzo, con el respaldo de nuestras instituciones académicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nos permiten, pues, reivindicar además el carácter plural de nuestras propias universidades. Hay posiciones de diferente tipo. En la UNAM así siempre ha sido, en la UBA también, y pues aquí estamos nosotros diciendo nuestro punto de vista, ¿no? Que es un derecho afortunadamente respetado, ganado con muchas luchas también, pero respetado en nuestras propias instituciones. Entonces creo De que momento, en algunos sitios, mira. por eso no hablaba de estas dos instituciones. No, Y tal por vez todos ahora, tengan como la misma, diría Chávez. la fortuna, pero en efecto por ahora, ¿no? Pero esperemos que siga siendo así todo un buen tiempo. Y ya nada más compartir para quienes nos están viendo en esta transmisión en vivo, o que vean el video que se va a quedar alojado en la página de videoconferencias FCPIS, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Va a quedar alojado este video. Compartirles simplemente ahora sí, como un anuncio comercial, diríamos, de la página web que tiene nuestro grupo de trabajo. Les voy a compartir muy brevemente la página, para que ustedes puedan conocer aquí el esfuerzo que se hace desde el grupo de trabajo de esta página que hemos estado alimentando con diferentes
publicaciones de integrantes del grupo, ponencias, libros, artículos, videos. Aquí tenemos nuestras secciones de las temáticas, pero también de los eventos, las novedades editoriales y los videos. Y de ahí muchos, aquí está justo un libro recientemente, Néstor escribió sobre las nuevas derechas que la sociedad y el neofascismo, donde se puede acceder. Además, la gran mayoría de estos materiales se pueden acceder. Están los archivos, los PDFs o los links para poder conectarse. Y la dirección de la página es muy sencilla, es sur.com. Ustedes pueden ingresar y conocer un poco la parte importante de lo que este espacio colectivo ha hecho en diferentes momentos de nuestra existencia como grupo de trabajo de Claxo. Y bueno, pues conocerla, recomendarla, compartirla, se agradecerá para que este esfuerzo tenga su conocimiento en diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay más, pues agradecimos mucho al equipo técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la transmisión de este conversatorio. Esperamos que haya sido del interés y del agrado de quienes nos vieron en vivo y de quienes lo vean posteriormente, para pues estar presentes en la realidad latinoamericana, exigir el respeto a la soberanía de nuestros países, la independencia, la soberanía, la dignidad de nuestros países, y también, como bien lo decía Joanka en ese mensaje que no era el de su ponencia, pero respeto para Palestina y alto al genocidio del pueblo palestino. No sé si alguien quiere más despedirse, y pues muchas gracias. Néstor. Adiós a todos. Saludos. Usted tiene tareas, compañero, ¿eh? Usted tiene tareas. Bueno.